Una vez más, bienvenidos al canal de Audinsa, su servidora Maureen Salguero, como siempre encantadísima de poderles llevar información con respecto a temas de salud y en este caso salud auditiva. Estamos con la doctora Silvia Bonilla, recuerden que ella es máster en audiología y pues nosotros fascinados ahora sí de puntualizar un poco más con respecto a audífonos. Retomando nada más de entrevistas anteriores, el tema de la pérdida auditiva, doctora, ¿cómo se define? ¿Cómo podemos entender que estamos hablando el mismo idioma cuando a alguien le dicen yo creo que vos tenés pérdida auditiva? La pérdida auditiva se define como una alteración en alguna parte del oído que puede ser temporal o puede ser permanente. Ya a la hora de hacer el examen podemos determinar qué tipo de alteración tenemos y empezar ya sea con el tratamiento o con la rehabilitación auditiva si se necesita. Ok, este nuevo concepto de rehabilitación auditiva, ¿a qué se refiere? La rehabilitación auditiva es cuando ya detectamos que hay una pérdida auditiva establecida o permanente que ya no se va a revertir ni con medicamentos ni con cirugías. Entonces ya pensamos en una ayuda para escuchar mejor porque lo importante es mantener una comunicación con la persona y con sus familiares o con sus personas allegadas para que no vaya a sentir que tiene una dificultad auditiva o no pase por la incomodidad de tener que estar pedir que le repitan cosas, ¿verdad? Ok, cuando ya se habla de rehabilitación auditiva, necesariamente estamos hablando de audífono. De audífonos. Okay. De audífonos para escuchar mejor, ¿verdad? No son audífonos, son audífonos de uso médico, no son audífonos comunes que conseguimos fácilmente en una tienda o por internet o por televisión, ¿verdad? Sino que son audífonos de uso médico que ya están programados y que están personalizados para cada uno de los usuarios, en donde ya tenemos un conocimiento del nivel auditivo que tiene esa persona. Qué interesante, doctora. Antes de pasar ya a los dispositivos, qué bueno hacer esta aclaración con respecto a algo que amplifica y que una persona se pone y compra en cualquier lado y se coloca a un audífono personalizado. Correcto. Una cosa es un amplificador, ¿verdad? Normal, corriente, como el que nosotros queremos utilizar para simplemente escuchar sonidos o aumentar sonidos como si fuera un micrófono. Y otra cosa es un audífono en donde ya necesitamos saber qué sonidos vamos a amplificar y qué sonidos no vamos a amplificar porque no tenemos un daño auditivo, ¿verdad? Entonces esos audífonos son muy importantes, los de uso médico, porque tienen sistemas de protección ante ruidos intensos para que la pérdida auditiva que tiene esa persona no siga avanzando o no se vea más deteriorada con el uso. Nada más como aclaración, hay una señora que en algún momento comentaba, miren, yo salgo a la calle, voy oyendo lo que me va conversando la persona que va caminando conmigo por la calle, pero pasa un bus y suena el pito y yo siento que me quedé sorda. Correcto. Porque el amplificador amplifica todo, más el audífono discrimina. Discrimina. El audífono identifica cuando una persona está hablando y cuando es ruido. Entonces él decide si me va a amplificar la voz de la persona que me está hablando de frente y si es un ruido lo disminuye y no lo amplifica tanto para que la persona no tenga esa dificultad o esa molestia a la hora de utilizarlo. Okay, ese es un beneficio magnífico. Vamos a referirnos a los audífonos. Okay. ¿Cuántos tipos de audífonos hay? Básicamente los podemos dividir en dos tipos, los que van dentro del oído y los que van detrás del oído o de la oreja. Ok, vamos a mostrar uno de los que van dentro del oído, doctor. Ese va dentro del oído, ese se llama intracanal, va completamente dentro del conducto y se confecciona tomándole la medida al paciente con una pasta especial, un tipo de silicón especial, en donde esa impresión la mandamos al laboratorio para hacerlo a la medida del conducto del paciente, ¿verdad? Cada orejita es diferente, la derecha no es igual a la izquierda y mis orejitas no son iguales a las suyas, entonces hay que hacerlo personalizado y específicamente para la persona que va a utilizar el audífono. Ahora, ¿se coloca un audífono, doctora, en cada uno de los...? En cada oído. Si tenemos pérdida auditiva en los dos oídos, lo ideal es que utilicemos los dos audífonos porque vamos a tratar de escuchar, ¿verdad? Todos los sonidos que tenemos en el ambiente. Los dos oídos trabajan en conjunto. Ellos me están discriminando el sonido, están detectando de qué lugar viene el sonido, ¿verdad? Entonces, es importante si tenemos pérdida auditiva en los dos oídos utilizar los dos audífonos. Sin embargo, podemos presentar pérdida auditiva en solo uno y vamos a utilizar el audífono solamente en ese lado. Ok, doctora, ¿es el médico o es el paciente el que decide cuál de los dos audífonos se utiliza, el interno o el externo?
Es el audiólogo el que va a identificar o va a decidir cuál es el mejor oído, el que está respondiendo. Eso va a depender del grado de audición que tengamos después de que hagamos el examen y también de la percepción auditiva o la discriminación auditiva que tenga ese paciente con cada uno de los dos oídos. Ahora, ¿cómo es que funciona el audífono? Hemos hablado de muchas características que me dan la impresión de que son audífonos inteligentes. Son como computadoras. Básicamente el audífono tiene 3 componentes muy importantes. El primero es el micrófono que va a captar el sonido del ambiente. El segundo es el circuito, que ahí hay diferentes componentes que van a calcular cuál es el volumen que vamos a utilizar, en qué sonidos específicos los vamos a amplificar. Y luego tenemos el parlante, que es el que va a sacar el sonido al oído del paciente para que ya lo escuche amplificado y procesado. Vamos a conocer los audífonos que se ponen a nivel externo, doctora. Correcto. Esos son los que van detrás de la orejita. El audífono quedaría detrás de la orejita y tiene un tubito que va a conectar ya sea a un molde que va dentro del oído o como podemos ver en este audífono que tiene como una olivita de silicón, como un honguito de silicón, eso se llama oliva y eso iría dentro del oído, exactamente. Esta parte. Entonces eso lo que hace es conectar el audífono con la orejita del paciente, el audífono que va detrás de la orejita amplifica el sonido y por medio del tubito o de la tubería va a comunicar todo el sonido y a mandarlo directamente a la orejita del paciente. Ok, doctora, aquí tenemos otro de estos externos. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? La diferencia es el tamaño y la potencia, ¿verdad? Este audífono es más potente y se utiliza con pérdidas auditivas en donde necesitamos más volumen, por lo tanto tiene que ser un poquitito más grande. Y el otro me va a cubrir pérdidas auditivas menores. Y sin embargo, a nivel de tecnología son exactamente lo mismo, todos funcionan igual, aunque se vea por fuera, es como una computadora, ¿verdad? Internamente cada uno tiene diferentes características en su funcionamiento y diferentes elementos que van a hacer que procese el sonido diferente. Ahora, ¿cuánto tiempo se usa el audífono, doctora? El audífono se utiliza a partir de que detectamos la pérdida auditiva, ¿verdad? Si ya determinamos que necesitamos empezar la rehabilitación auditiva, de ahí en adelante vamos a empezar un proceso que se llama como proceso de adaptación auditiva, en donde tenemos que aprender a escuchar con el audífono, porque no es igual escuchar a como estábamos acostumbrados a escuchar y el audífono, ¿verdad? Siempre va a haber una diferencia, igual los audífonos están diseñados para producir un sonido natural, pero tenemos que aprender a detectar sonidos, tenemos que aprender a identificar cómo se está escuchando ese sonido, ¿verdad? Entonces de ahí en adelante, el resto de nuestras vidas vamos a tener que seguir utilizando ese audífono. ¿Puede una persona dormir con el audífono? No, el audífono no se recomienda para dormir porque puede moverse la persona mientras está durmiendo y el audífono podría caerse. Igual cuidado hay que tener a la hora del baño y otras... Correcto, el audífono no se puede caer, no se puede mojar, ¿verdad? Tenemos que tener esos cuidaditos porque es un aparato electrónico y que tiene cierta delicadeza en su trato y en su mantenimiento. ¿Puede alguien decir que empeoraría mi audición con el uso de audífonos? Si estamos utilizando audífonos indicados por un audiólogo, no, porque el audífono tiene sistemas de protección para evitar eso, ¿verdad? El audífono está diseñado más bien para mejorarme la audición y para evitar que esa audición siga aumentando, la pérdida auditiva siga aumentando, se siga deteriorando. Al inicio de esta entrevista hablábamos de otro tipo de dispositivos que se pueden comprar en cualquier otro lugar, pero no de estos dispositivos que son personalizados. ¿Esto los puede indicar cualquier persona o solamente un audiólogo? Solamente un audiólogo. El audiólogo es el profesional indicado para recomendar el tipo de audífono que va a utilizar esa persona y en qué momento lo va a necesitar. ¿Cómo le cambia la calidad de vida a una persona después del audífono, doctora? ¿Qué le han dicho sus pacientes? Principalmente la comunicación. Si tenemos un problema para comunicarnos, no vamos a tener una comunicación muy asertiva con una persona, nos vamos a sentir incómodos porque tenemos que pedir que nos repitan las cosas. Hay cierto sentimiento de vergüenza también porque les genera vergüenza preguntar repetidas veces que les aclaren las cosas y indudablemente a la hora de colocar un audífono y empezar a percibir mejor los sonidos, esa persona se va a sentir mejor consigo misma y va a tener unas relaciones interpersonales muchísimo mejores, ¿verdad? Bueno, confiemos en que de verdad todas las personas que nos están viendo y escuchando
opten, en caso de pérdida auditiva, por la rehabilitación auditiva, pero con un audífono personalizado, doctora. Yo creo que ese es el mensaje final y quizás el más importante. ¿Algo que agregar? Sí. No, solamente lo importante es hacerse una audiometría siempre. Si está sintiendo que tiene pérdida auditiva, consulte inmediatamente con su audiólogo y en el momento en el que se le indique empezar con la rehabilitación auditiva, no lo dude dos veces, que eso es para mejorar su calidad de vida. Una vez más, por favor, el número telefónico de la Clínica Auditiva Audinsa. El número es 2560-5580 y la página web es www.clinicaudinsa.com. Ella es la doctora Silvia Bonilla, máster en audiología de la Clínica Auditiva Audinsa. Este es el canal de Audinsa y están invitadísimos para que no se pierdan más entrevistas de este tipo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.